¿Podría el más débil de los reyes del antiguo Egipto ser tan poderoso como para asesinar desde el más allá 3300 años más tarde? Hoy, en Microdosis, la maldición de Tutankamón. Noviembre de 1922. Bajo el abrasador sol del Valle de los Reyes, el arqueólogo británico Howard Carter se inclina frente a una puerta sellada. Allí hace una pequeña abertura, apenas suficiente como para introducir una vela y observar en silencio. Detrás de él, Lord Carnarvon, ansioso, pregunta: ¿puede ver algo? Carter responde con una frase que cambiará la historia: sí. Cosas maravillosas. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva microdosis. Hoy vamos a hablar sobre la maldición de Tutankamón, uno de esos momentos donde la historia y las leyendas de lo oculto se mezclan y comienzan a suceder cosas en la vida real que nos hacen pensar que tal vez una maldición lanzada miles de años atrás sigue teniendo efecto en el presente. ¿Qué sucedió realmente tras la apertura de la tumba del faraón? ¿Se trató de una serie de coincidencias espeluznantes y asombrosas? ¿O fue simplemente una estrategia comercial que se salió de control? Incluso la ciencia tiene una explicación y hoy vamos a conocerla. Lord Carnarvon, un aristócrata inglés, mecenas de Howard Carter, el conocido arqueólogo, son los protagonistas de esta historia, o al menos de su comienzo, ya que en noviembre de 1922, en el Valle de los Reyes en Egipto, descubrieron algo que hasta el momento era completamente inédito: la tumba de un faraón completamente intacta. Tutankamón estaba lejos de ser un faraón importante, de hecho se podría decir que su tumba era tan pequeña que eso fue lo que llevó a que durante tanto tiempo permanezca oculta y alejada de las garras de los saqueadores de tumbas. Cuando pudieron acceder a ella encontraron más de 5000 objetos, entre ellos el famoso sarcófago de oro macizo, una cámara funeraria sellada, 3 ataúdes encajados uno dentro de otro y el cuerpo momificado de un joven faraón. Pero ese día algo más se abrió, algo invisible. ¿Tal vez una maldición? Carter tenía un canario en su tienda. El mismo día del hallazgo, una cobra, símbolo de la realeza egipcia, se coló en su jaula y lo devoró. Algunos lo tomaron como una señal, otros como una advertencia. Meses más tarde, Lord Carnarvon muere. Una picadura de mosquito infectada, acompañada de una neumonía, serían la causa del deceso. La maldición empieza a colarse cuando Lady Evelyn, su hija, cuenta que el mismo día en que Lord Carnarvon moría en Egipto, su perra, que estaba en Londres, aulló y cayó muerta casi a la misma hora. La prensa sensacionalista, lejos de chequear cualquier tipo de información, se lanza sobre la historia. Se habla de una inscripción maldita. Dentro del sarcófago habría escrita la frase: «La muerte vendrá y tocará con sus alas a aquel que perturbe el sueño del faraón». Si bien dicha inscripción nunca se encontró, el mito ya estaba sembrado. En los años siguientes, al menos una docena de personas vinculadas a la excavación murieron en circunstancias extrañas, desde infecciones hasta autoatentados o accidentes. Lady Evelyn escribió en su diario: «La tumba está viva. Lo siento cada vez que me acerco». La prensa tuvo un rol clave. En plena época dorada del periodismo sensacionalista, los diarios británicos y estadounidenses explotaron el misterio hasta el hartazgo. Se hablaba de luces que se apagaban solas, relojes que se detenían en el momento exacto de las muertes y perros que aullaban de noche. Incluso Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, sugirió que fuerzas sobrenaturales estaban en juego. La maldición se convirtió en un fenómeno cultural. Fue protagonista de una infinidad de novelas, películas y teorías conspirativas. El mito superó
al hallazgo, pero al mismo tiempo exacerbó su publicidad. No había nadie en el mundo que no supiese sobre la maldición de Tutankamón. ¿Pero la maldición existe o no existe? Bueno, depende en qué contexto la analicemos. A principios del siglo XX el ocultismo estaba muy de moda y la creencia en algo sobrenatural no era para nada algo extraño. De hecho, había grandes personajes asociados al mundo de lo científico que vivían la exploración de lo sobrenatural como algo más incorporado dentro de las ciencias que practicaban. Así que para poder explicar si la maldición realmente existió o no, vamos a viajar un poco adelante en el tiempo, a las décadas del 70 y del 80, para analizar otro caso extremadamente similar, donde la profanación de la tumba de un rey también provocó una serie de muertes inexplicables. Cracovia, 1973. 12 expertos descienden a las entrañas de la Catedral de Wawel. Una tumba sellada durante 5 siglos está a punto de abrirse. En los días siguientes a la apertura de la tumba, 4 de los miembros de la expedición mueren. En las semanas siguientes mueren 6 personas más. ¿Estamos en presencia de una nueva maldición? ¿Un asesino encargado de custodiar una tumba durante más de 500 años? ¿Algo que nunca debió ser despertado? Como pueden ver, las semejanzas con la maldición de Tutankamón son muchas. ¿Cuál es el misterio que se esconde tras estas increíbles coincidencias? Pero primero un poco de contexto acerca de quién era el propietario de esa tumba, ya que de Tutankamón la historia la conocemos un poco más. Tal vez la maldición de Casimiro no es igual de popular. Casimiro IV nació en 1427 y era hijo del rey Vladislao II Jagellón. No estaba destinado a gobernar, pero tras la muerte de su hermano fue nombrado Gran Duque de Lituania en 1440 y Rey de Polonia en 1447. Su reinado, de 45 años, fue uno de los más influyentes en la historia polaca. Lideró la Guerra de los 13 años contra los caballeros teutónicos, recuperó territorios claves y aseguró el acceso al mar Báltico. Fortaleció el parlamento, limitó el poder de la nobleza y promovió el comercio y la minería. Casó a sus hijos con otras casas reales europeas. 3 fueron reyes y uno, San Casimiro, fue canonizado. Casimiro IV falleció el 7 de junio de 1492, tan solo unos meses antes de que Colón llegara a América, como para poder contextualizarlo con cosas que conocemos mejor. Tenía 64 años. Era un día caluroso en pleno verano europeo, así que lo cubrieron con telas y resinas y lo metieron en un ataúd de madera. Luego del funeral lo enterraron en la Catedral de Cracovia, en Polonia, y allí permaneció durante 500 años. En abril de 1973, 12 investigadores, entre los que había arqueólogos, restauradores y técnicos, recibieron permiso del obispo Karol Wojtyła, quien sería el futuro Papa Juan Pablo II, para abrir la tumba del rey Casimiro con fines de restauración. En la década de 1970, Polonia era un país socialista, y muchos tipos de investigación estaban prohibidos. No era fácil conseguir un permiso para examinar muchos sitios históricos. Fue clave la intervención de Wojtyła, y por ello el entusiasmo entre los arqueólogos era inmenso. Algunos incluso se atrevieron a bromear sobre la maldición de Tutankamón en el momento de abrir la cripta. Lo que nadie imaginaba era que la historia se repetiría. El encargo hacia las 12 personas que formaban el equipo de conservación era examinar el contenido de la tumba para evaluar la mejor manera de renovarla. Cuando se abrió la tumba, el equipo encontró ataúdes de madera podridos y los restos de Casimiro e Isabel. Luego se llevó a cabo el trabajo de restauración y, una vez finalizado, Casimiro e Isabel fueron enterrados de nuevo en una ceremonia que se celebró el 18 de septiembre de 1973 con el arzobispo Karol Wojtyła dirigiendo el servicio. En los meses siguientes, los miembros del equipo de conservación comenzaron a morir de forma prematura e inesperada. Felix Danzak murió en 1974 a mediados de abril, Stefan Wolski en junio,
Casimir Hurlak en agosto y Jan Mirlak en mayo del año siguiente. En total, en un lapso menor a 2 años, 10 de las 12 personas del equipo habían muerto. Los medios de comunicación mundiales hicieron comparaciones con la maldición vinculada al descubrimiento de la tumba de Tutankamón y empezaron a circular rumores de una maldición de Casimiro. La notoriedad mundial de la historia fue aún mayor cuando el arzobispo de Cracovia fue elegido papa en 1978. Y es que cuando los medios internacionales tuvieron que reflejar la noticia de que Juan Pablo II era el nuevo papa, las únicas imágenes que había disponible eran las que se habían grabado mientras él, en carácter de obispo de Cracovia, oficiaba la ceremonia del entierro de Casimiro que dio inicio a esta nueva maldición. Ahora bien, ¿se trató de una maldición? Veamos cuál fue la explicación que encontró la ciencia tras estas increíbles e inexplicables muertes. El periodista polaco Zbigniew Schweich publicó en 1989 un libro que narra la historia de la apertura de la tumba de Casimiro y la investigación de las muertes posteriores. Allí explica cómo el biólogo Boleslaus Mick identificó la presencia de Aspergillus flavus, un hongo tóxico que libera esporas capaces de provocar infecciones gravísimas y letales. Este hongo, al estar sellado durante siglos, se había concentrado en niveles peligrosos. Al romper el sello de la tumba, los investigadores inhalaron las esporas. Además, si uno observa las fotografías de lo que fue la expedición del tratamiento de los cadáveres de Casimiro y de su esposa, puede ver cómo los investigadores no habían tomado ningún tipo de prevención al respecto. Hoy en día nos parecería sumamente natural realizar una actividad de ese tipo con mascarillas y guantes para protegernos de este tipo de cosas, pero en esa época todavía la ciencia no contemplaba estas posibilidades. Podemos también extrapolar esta situación en torno a lo que es la maldición de Tutankamón, ya que también en el Valle de los Reyes, en alguna de las tumbas del antiguo Egipto, se encontraron esporas de Aspergillus flavus. De esta manera la ciencia nos ofrece una explicación sobre estas muertes inexplicables, y gracias a la microbiología hemos aprendido a tomar un montón de recaudos para evitar que el contacto con secretos guardados hace cientos o miles de años desaten una nueva maldición. Howard Carter, el hombre que lideró la expedición y que abrió la tumba de Tutankamón, nunca creyó en la maldición. Sí que aprovechó de su popularidad para sacarle provecho y hacer conocer en buena parte del mundo los descubrimientos arqueológicos de carácter tan importante que había logrado. Carter falleció en su casa de Londres el 2 de marzo de 1939 a la edad de 64 años. Su muerte a esa edad, que para entonces era una edad avanzada, es la evidencia que más comúnmente se esgrime para refutar la leyenda de la maldición de los faraones, que, se supone, recayó sobre el grupo que profanó la tumba de Tutankamón al entrar en ella. Fue enterrado en el cementerio de Putney Vale, al oeste de Londres, 4 días más tarde, y solo 9 personas asistieron a su funeral. En el epitafio de su tumba puede leerse: «Larga vida a tu espíritu, que pases millones de años, tú que amas Tebas, sentado con el rostro hacia el viento norteño y los ojos resplandecientes de felicidad», lo cual es una cita que tomaron prestada de la tumba de Tutankamón. Y hasta aquí, amigas y amigos, la microdosis del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció, si conocían ya la maldición o no, y cuál es la versión que ustedes tienen de todo lo que ha ocurrido. No olviden suscribirse al canal, así no se pierden ningún video. Y si les gustó, me ayudarían mucho compartiéndolo para poder llegar cada vez a más personas. Recuerden que a la comunidad la hacemos entre todos. Cuídense mucho y los espero dentro de 15 días con una nueva microdosis.